Stephanie Gudiel. Presente. Catherine Cárcamo. Presente. Lourdes Avilés. Fernando Domínguez. Presente. Fernando Domínguez. Perla Velázquez. Presente. Gloria Solórzano. Presente. Alguien no mencioné. Ahorita no la llamé, no llamé. A Lourdes Avilés. Jessica Chávez. A Ninro Avilés, no lo había llamado. ¿Alguien no ha llamado ahorita? Ah, Olga Rodríguez. Olga Rodríguez. Jessica Lee. Jessica Chávez, sí. Sí, ahora. Lourdes Avilés tiene problemas un poco de conectividad y por eso no le puede decir presente, pero ahí está. Ah, ok. Está bien. Pero sí la estoy viendo acá. Natalie Barahona no la veo. ¿Verdad? Entró al principio, pero no la veo. Lick, es que Natalie vive lejos, entonces pero como aquí está está. lloviendo, debe haber problemas de conexión. Sí, no, pero ya la estoy viendo. ¿Verdad? Ajá. Bueno, si hay problemas de conexión, revisen los videos que quedan grabados, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, otro ejemplo. Entonces, aquí la tabla simple estamos viendo como cuestiones como la variable de holgura, ¿verdad? Se introduce para reducirlo a la forma estándar, se dice. Con sistemas de desigualdades se introducen variables de holgura y se convierten algunas desigualdades en igualdades, excepto las que son de no negatividad. Reduzca, ejemplo 2, reduzca siguiente problema de programación lineal a su forma estándar. Maximizar z igual 300x más 480y sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, 0.3x más 0.4y menor o igual que 9, 0.6x más 0.3y menor o igual que 13.5, 0.x más 0.3y menor o igual que 6 y x más y menor o igual que 25. Entonces definimos variables de holgura. En este caso, variables de holgura sería para después de las ecuaciones de no negatividad, de desigualdades, de no negatividad, hay 4 desigualdades, empezando con esta. Entonces se van a introducir cuatro variables de holgura, T, V, W, de tal manera que las últimas 4 desigualdades se conviertan en igualdades. Así, el problema de programación lineal puede establecerse en la forma estándar de la siguiente manera. Maximizar la función lineal z igual 300x más 480y. Esta es una ecuación, esa no se va a tocar, ¿verdad? En donde x, y, t, v, w mayor o igual que 0. Esto es para no estar escribiendo para cada variable que es mayor o igual que 0, como en la anterior, ¿verdad? Se pueden escribir separados por coma las variables originales más las de holgura que se introducen
y poner al final mayor o igual que 0. Es aceptable para indicar de que todas estas variables deben ser de no negatividad mayores o iguales a 0. Bien, entonces las desigualdades se convierten en igualdades después de introducir variables de holgura. La primera desigualdad se convierte en 0, esta 0.3 más 0.4y más t igual a 9. La segunda 0.6 más 0.3y más u igual a 13.5. Es la segunda desigualdad. La tercera 0.1x más 0.3y más b igual a 6. Es la ecuación que resulta de la tercera desigualdad, y de la última desigualdad x más y más w igual a 25. Entonces las desigualdades introduciendo variables de holgura se convierten en estas igualdades, ¿verdad? Aquí subrayo que esto es lo que hace la diferencia de cambiarlas en igualdades después de haber sido desigualdades después de introducir variables de holgura, ¿verdad? Entonces ahí ya está, el ejemplo ya está reducido a su forma estándar, se dice. Bien, ejemplo 3. Defina variables de holgura en el sistema de desigualdades x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, x más y mayor o igual que 3, x más y menor o igual que 9, x menos 2y menor o igual que 6 y menos x más y menor o igual que 6. Entonces aquí se van a introducir 4 variables de holgura para 4 desigualdades después de la de no negatividad, ¿verdad? Entonces, serían las variables de holgura T, U, V, W. El nuevo sistema queda así. X, Y, es decir, las dos primeras variables separadas por coma, seguidas por las que se introducen de holgura, mayor o igual que 0, para indicar de que cada una de estas variables debe ser no negativa. Bien. La primera desigualdad me va a quedar menos t, restando x más y menos t igual a 3. La segunda, x más y más u igual a 9. X menos 2y más b igual a 6 y menos x más y más w igual a 6. ¿Qué observan aquí? Que la primera está restando. ¿Por qué está restando? Porque la desigualdad es mayor o igual, ¿verdad? Cuando una desigualdad es mayor o igual, la variable de holgura que se introduce pasa restando en vez de sumar. En todas las anteriores, todas eran menor o igual, ¿verdad? Entonces, todas las variables de holgura que se introducían entraban sumando. Pero en esta hay una desigualdad mayor o igual. Entonces, ahí la variable de holgura para esa desigualdad va a entrar restando. Entonces, aquí indico que la variable de holgura se introduce sumando cuando desigualdad es menor o igual, y restando cuando desigualdad es mayor o igual. Generalmente son menor o igual, pasan sumando, ¿verdad? En los ejercicios que van a ver, ¿verdad? Pero aquí se pone un ejemplo que también puede, si la desigualdad es mayor o igual, la de variable de holgura pasa restando, porque es como más bien restando hay un exceso más bien, ¿verdad? Y aquí hay un faltante menor o igual, ¿verdad? Para que se vuelva igualdad, ¿verdad? Este es un ejemplo un poco diferente a los anteriores, ¿verdad? Bien, ejemplo 4. Uso de tabla simplex. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Mediante la tabla simplex se puede dar solución óptima de un problema de programación lineal. Lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simplex. Ahora, siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0.
2x más 3y menor o igual que 12 y 4x más y menor o igual que 14. Definimos variables de holgura, t mayor o igual que 0 y u mayor o igual que 0 para estas dos desigualdades, ¿verdad? Entonces, desigualdades se transforman en 2x más 3y más t igual a 12 y 4x más y más u igual a 14, ¿verdad? Es decir, estas igualdades corresponden a estas desigualdades. Se pueden resumir en la siguiente tabla simplex. Entonces aquí ya se mira una matriz aumentada, ¿verdad? ¿Cómo es esta matriz aumentada? Arriba se van a indicar las variables que corresponden a los coeficientes de cada variable que hay, ¿verdad? X, Y, T, U. Separada por una línea vertical al final. En la última columna en esta matriz van a ser las constantes a las cuales están igualadas cada ecuación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tabla simples. Arriba se indica qué variables corresponden X, Y, TU. Y a la derecha TU, que es la base. ¿Cuál es la base de esta tabla simplex? Se llama tabla simplex de base TU, ya que variables de holgura T y U forman una solución factible, ¿verdad? Entonces, T, porque entonces aquí se va a formar un arreglo en forma de una matriz identidad. Al fin, en donde están las variables de holgura, se observa que hay una matriz identidad de 2 por 2, ¿verdad? Eso en las tablas simples se hace, si ocurre, ¿verdad? Entonces aquí ponemos los coeficientes 2, 3 y 1 y 0 porque en la primera ecuación no tiene variable u, ¿verdad? Entonces va a quedar un 0 y por último 12 separado por una línea vertical. Y el segundo renglón corresponde a los coeficientes, ¿verdad? Los primeros elementos, 4 que multiplica x, 1 que multiplica y. Como aquí en la segunda ecuación no existe t, se rellena con un 0 y u, que es la variable de holgura, que es coeficiente 1. Y por último 14. Y aquí se ponen las variables que forman el arreglo con una matriz identidad T para T, ¿verdad? Que es la variable de holgura, y U de la primera ecuación, y U, la variable de holgura de la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces dice que es una tabla simple de base TU, ya que variables de holgura forman una solución factible. Ejemplo 5, dice. Construya la tabla simplex para las restricciones siguientes de un problema de programación lineal. X más Y, perdón, más Z más T igual a 30. 2X más 3Y más 2Z más U igual a 12. Y 5Y más 2Z más B igual a 6. Es decir, este ya está en su forma estándar. Y dice que X, Y, Z, T, V son mayores o iguales que 0. Este ya está escrito en su forma estándar. Entonces, lo que nos piden es construir una tabla simple, ¿verdad? Para estas restricciones. Entonces, va a ser una matriz aumentada, ¿verdad? Donde al final, la última columna va a estar antecedida por una línea vertical y los últimos valores en la última columna corresponden a los coeficientes, a las constantes que están igualadas, ¿verdad? Entonces aquí escribimos para 1, aquí ponemos las variables, ¿verdad? En el orden X, Y, Z, estas son las variables originales y estas son las de holgura, ¿verdad? TV, ¿verdad? Y aquí ponemos TV, ¿verdad? Que son las variables de holgura que se introducen a la izquierda. Esta es la notación, las variables de holgura que se introducen para cada ecuación, que corresponde a cada renglón. Entonces, el primer renglón, los valores que van a ir van a ser 1 para X, 1 para Y, 1 para Z y 1 para T, ¿verdad? Como en el primer renglón no hay variable de holgura U ni B, se rellenan con 0, ¿verdad?
Y por último va a ser la constante 30 que está igualada a esa ecuación. El segundo renglón se ponen los coeficientes de x, y y z, 2, 3 y 2. Como no existe t, entonces se rellena con 0 ese espacio. Se rellena siempre con 0, no es que se va a dejar ahí el espacio en blanco, no, siempre se rellena con 0. Que es la variable de holgura que corresponde a 1, ¿verdad? Y 0 para b, porque ahí no existe b. Y para la última ecuación no existe x, entonces como no existe, entonces se coloca un 0 ahí, ¿verdad? En el espacio donde no existe variable x. 5 el coeficiente de y, el que sigue. 2 coeficiente de z. T y u, no, ahí no hay variable de holgura t ni u, sino que se pone hasta el final 1, que es la variable de holgura b, que es la que se introduce en tercera ecuación, correspondiente al tercer renglón, y 6 es el último valor, ¿verdad? Constante. Bien, entonces las variables t, u, b, si ustedes observan, aquí se forma un arreglo. Estos elementos que corresponden a TV forman una matriz identidad, ¿verdad? Aquí se forma una de 2 por 2 y aquí una matriz identidad de 3 por 3. Las variables TV forman base TV de una solución factible. Se puede observar que en la tabla simplex de los dos ejemplos anteriores, es decir, este y el anterior, los elementos en columnas que corresponden a variable de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. Entonces, de forma estándar, de desigualdades que están expresadas en una forma estándar, se pueden expresar en una tabla simple, ¿verdad? Como en estos dos ejemplos, ¿verdad? Que vimos. Y se observa que se forma un arreglo como de matriz identidad en los elementos que corresponden a las variables de holguras en la tabla simple, ¿verdad? Bien, la esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible, SBF, ¿verdad? Por las siglas, particular como punto de inicio, y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible, de tal manera que la función objetiva esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Al emplear el método simplex, nos movemos de una solución básica factible, ¿verdad? SBF, solución básica factible, a otra, reemplazando las variables de la base por las variables fuera de la base. Una a la vez por variable fuera de la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar la base TU de la tabla anterior a la base YU. Ejemplo 5. La tabla simplex del ejemplo 3 quedó así con base TU y se debe cambiar a base YU, es decir, que la base inicial TU porque la dan las variables de holgura que forman un arreglo en esta parte de forma de una matriz identidad de 2 por 2, ¿verdad? Entonces se dice que la variable de salida dice que va a cambiar de base TU a base YU. Es decir, aquí marco en rojo T a YU, la que cambia es T, es la primera variable, ¿verdad? A base T va a cambiar por Y, entonces la variable de salida es T
y la variable de entrada es Y, ¿verdad? Que yo las marco con rojo. El procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T de la tabla simple. Ahora, la solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores de T igual a 12, es decir, 1 igual a 12T, que corresponde a T, y U igual a 10. Los valores que no tienen ni unos y ceros ni en la columna se consideran que tienen un valor de 0 en la base actual, ¿verdad? X igual Y igual a 0, ¿verdad? Bien, entonces, la primera operación, vamos a cambiar acá. Entonces, como se va a cambiar de base TU a base YU, mediante operaciones entre renglón, es decir, la columna T sale. Entonces, perdón, la columna Y debe que convertirse mediante operaciones entre renglón, debe quedar como está la columna T. Al hacer cambio de base, por eso aquí dice, será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T. Es decir, tenemos que volver 1 en la segunda, el primer elemento de la segunda columna que corresponde a Y y 0 el segundo elemento de la segunda columna, ¿verdad? Porque la variable de salida es T y la variable de entrada es Y. Entonces se tiene que transformar mediante operaciones entre renglón. Estos valores deben quedar igual a los de esta columna, que es el segundo Y, es la segunda columna, ¿verdad? Bien. Entonces esta es la que se va a cambiar, ¿verdad? Aquí lo voy a indicar. Entonces, primera operación, que es la que corresponde a Y, ¿verdad? Primera operación es hacer primer elemento de segunda columna Y, seguido hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Sería convertir 1. Este valor es dividir renglón 1 entre 3. Y dividimos todos los elementos del renglón 1. 2 tercios, 2 entre 3, 2 tercios, 3 entre 3, 1. 1 entre 3, 1 tercio, 0 entre 3 da 0. Y 2 entre 3 da 4. Los demás elementos del segundo renglón, eso se mantiene. Seguido, porque lo que se está modificando es esta columna, que debe quedar igual a la de T, ¿verdad? Porque es el cambio de base que se está haciendo. Hay que hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Restando 1 menos 1 da 0, es decir, renglón 2, 1 que está en el renglón 2 menos 1 que está en el renglón 1, ¿verdad? Renglón 2 menos renglón 1. Y se aplica para todos los elementos del segundo renglón. Sería, aquí no indiqué los valores, ustedes deben, para cuestión de estudio, deben corroborar, ¿verdad? Con la calculadora. Aquí sería 4 menos 2 tercios. 4 menos 2 tercios que da 10 tercios. 1 menos 1 da 0. 0 menos 1 tercio da menos 1 tercio. 1 menos 0 da 1. Y 14 menos 4 da 4. Aquí queda para estudio confirmar. Entonces aquí la tabla simple ya queda con una solución básica factible de base YU, ¿verdad? Ya que valores de última columna son positivos. Corresponde a valores de Y igual a 4, Y igual a 4. Es decir, que la solución está dada por las columnas donde hay unos y ceros, ¿verdad? Aquí Y va a ser igual a 4 en esta nueva base. U va a ser igual a 10 y las otras variables X y T van a ser igual a 0. Bien. Entonces aquí ya pasó, ya queda, y aquí al lado izquierdo le vamos a poner cambiar la letra, ¿verdad? Ya no va a ser T, sino que Y, porque aquí aparece 1 y un 0 abajo. Y U, que aquí aparece 1 abajo y 0 arriba. Con Y igual a 4, 1 significa que Y, aquí 1 por Y igual a 4 y aquí U igual a 10. Ahora transformaremos la tabla simple de base YU
a base YX. De base YU a base YX. Ustedes deben fijarse cuál es el elemento que cambia en esa base. Aquí el que cambia es el segundo elemento U. Va a cambiar a X. Entonces, la variable de salida va a ser U. Esta es la variable de salida, ¿verdad? U. Para el segundo cambio de base. Y la variable de entrada va a ser X. ¿Qué significa? Que hay que convertir estos elementos, dejarlos iguales a como está U. Es decir, la variable que sale y la que entra debe tomar los mismos, quedar con los mismos valores que está en la columna de la variable que está saliendo. Entonces aquí la primera operación es hacer 1, el segundo elemento de la primera columna, ¿verdad? Porque debe quedar igual. Seguido tenemos que hacer 0 este elemento, ¿verdad? Bien. Entonces, como aquí tenemos, volvemos a escribir aquí. Esta misma matriz, que es la tabla simple, la escribimos acá. 10 tercios hay que convertirlo en 1. ¿Cómo lo convertimos? Ya sea dividiendo entre 10 tercios o multiplicando por su fracción inversa, 3 décimos, por el renglón 2, aplicado para todo el renglón, ¿verdad? Entonces, 3 décimos por 10 tercios me va a dar 1. 3 décimos por 0 me va a dar 0. 3 décimos por menos 1 tercio me va a dar 1 décimo. 3 décimos por 1 me da 3 décimos. Y 3 décimos por 10 me va a dar a 3, ¿verdad? 3 décimos por 10 me da a 3. Esto confirmen ustedes esas operaciones, pues ya cuando estén estudiando, ¿verdad? Verifiquen. Bien. El primer renglón ese no se altera, ¿verdad? Bueno. Entonces, estamos modificando esta, ¿verdad? El primero es el que debe tomar esta forma, ¿verdad? Esta forma, entonces ya tomó el 1, ¿verdad? Entonces ahora hay que hacer 0. ¿Cuál es la operación que tenemos para hacer 0 este elemento? Sería renglón 1 menos 2 tercios por el renglón 2, ¿verdad? Entonces sería 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0. 1 menos 2 tercios por 0 da 0. 1 tercio. Eso ahí deben verificar, ¿verdad? 1 tercio menos 2 tercios por menos 1 décimo me va a dar 2 quintos. 0 menos 2 tercios por 3 décimos me da menos 1 quinto y 4 menos 2 tercios por 3. 4 menos 2 que me da 2, ¿verdad? Y aquí ya tenemos, entonces, cuando ya lo hemos transformado, aquí tengo que hacer una corrección, ¿verdad? Sería de base que Y ahí. Entonces aquí ya me queda una tabla simple de base YX, ¿verdad? Que es como se convierte Y, que corresponde a este 1 de la segunda columna, y X al 1, que está el segundo elemento de la primera columna, ¿verdad? Entonces queda nueva tabla simple de base YX, donde da una solución factible, básica factible, que corresponde a valores de X igual a 3, X, este 1, que corresponde a X igual a 3, y Y igual a 2. Y las demás variables U, T, van a ser iguales, U y T son iguales a 0. U igual a T igual a 0. Nota.
Nota, si después de hacer el cambio de base, una de las variables de nueva base tiene un valor negativo, es decir, si aquí hubiera salido un negativo, menos 2 o menos 3 o los dos negativos, cualquier valor no hubiera salido positivo en la última columna, entonces se dice que no se considera una solución, no se consideraría una solución básica factible, sino solamente una solución básica, SB, ¿verdad? O sea que si algún elemento queda negativo al ser cambio de base, se dice que no es factible, pero solo es una solución básica, pero no es factible, ¿verdad? Bien, entonces en estos cambios de base ustedes deben fijarse cuál es la variable que cambia, si la segunda o la primera de la base que está en forma de punto de plano cartesiano, ¿verdad? De coordenada de punto en plano cartesiano. Porque los valores de la columna de la variable de entrada deben quedar igual a los valores de la columna de la variable de salida, ¿verdad? Entonces aquí U es la que sale y X es la que entra. Entonces aquí este se debe convertir 1 y después 0 esto, que es lo que hicimos, ¿verdad? Aquí es 1, operaciones entre renglón y después este valor 0 ya nos queda la base YX, ¿verdad? Donde Y va a ser igual a 2 y X va a ser igual a 3 y los demás variables que no tienen unos y ceros en sus columnas se consideran que tienen un valor de 0. Otro ejemplo. Dice, para siguiente tabla simplex, haga cambio de base de TU a TY. Y luego a base XY. Entonces tenemos la tabla simple, ¿verdad? XYZ, TU, con estos valores. La tabla simple inicial tiene una solución básica factible con valores de T igual a 6, U igual a 6, T igual a 6, U igual a 6, X, Y y Z igual a 0. Entonces la variable de salida, primer cambio de base, la variable de salida es U y la variable de entrada es Y, ¿verdad? Que yo señalo en rojo, pero en un ejercicio ustedes deben chequear bien o anoten, pongan seña cuál es la variable que, si es la primera o la segunda, ¿verdad? De cada base. Bien, ¿qué significa? Significa que esta columna U se va a cambiar por Y, ¿verdad? Entonces, los valores de esta columna de Y debemos hacerlo mediante operaciones entre renglón igual a los que están en U, que es la que sale. Porque eso es el cambio que se está haciendo. Entonces, hay que volver 1 este elemento mediante operación entre renglón, ¿verdad? La segunda columna. Entonces, no es que creer de que como, ya tengo el 1, ya solo hago 0. No, debe quedar igual a los valores de la columna de la variable que está saliendo, ¿verdad? En este caso, este 1 no me sirve, ¿sí? Porque el que se debe ser es 1, es este, y este se tiene que hacer 0, ¿verdad? Entonces, como este se tiene que hacer 1, por el cambio de base que se está haciendo, hay que dividirlo entre 3, el renglón 2. Entonces me queda 2 tercios, 1, 1 tercio, 0, 1 tercio, y 6 entre 3 da 2 acá, ¿verdad? Luego vamos a hacer 0 este elemento. ¿Cómo? 1 que está en renglón 1 menos 1 que está en renglón 2. Renglón 1 menos renglón 2. Pues son el mismo valor, ¿verdad? Sería 3 menos 2 tercios. Esto quedaría 7 tercios de acá. Eso lo confirman ustedes después. 1 menos 1 da 0. 2 menos 1 queda 5 tercios. 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio. Y 6 menos 2, 4. Entonces aquí ya se hizo el cambio de base, ¿verdad? De base
pasó de base TU a base TY. T. Entonces la nueva tabla simple con base TY tiene solución básica factible porque los últimos elementos en última columna son positivos. Con valores de T igual a 4 y Y igual a 2, ¿verdad? Y igual a 2. Los que no tienen unos y ceros en las columnas, las otras variables X, Z y U, se consideran que tiene un valor de 0 en esta solución. Ahora, por último, cambiamos tabla de base TY a XY. Entonces aquí subrayo con rojo que la variable es la primera. TY a XY es la primera que está cambiando. Es decir, esta va a cambiar por esta, por X. ¿Qué significa? Que debe convertirse mediante operación entre renglón 1, primer elemento de la columna de X, y después hacer 0 este elemento. Bien, entonces, ¿cómo hacemos 1 este elemento? Ya sea dividiendo entre la misma fracción o multiplicando por la fracción inversa, ¿verdad? 3/7. Renglón 1 es equivalente. Por cuestión de espacio no lo hago. Entonces no lo quise, me ahorra, ¿verdad? Para que se mire más grande la. Entonces, 3/7 se multiplica por cada elemento del renglón 1. 3/7 por 7/3 me da 1, por 0 me da 0. 3/7 por 5/3 me da 5/7. 3/7 por 1 me da 3/7. 3/7 por menos 1/3 me da menos 1/7. Y 3/7 por 4 me da 12/7. Segundo renglón no se altera. Ahora hay que hacer 0 este elemento, porque para que quede transformado igual como está T, la variable de salida, a ver. Sería, aquí hay 2/3, entonces al renglón 2 hay que restarle 2/3 por el renglón 1. Entonces, 2/3 menos 2/3 por 1 da 0. 1 menos 2/3 por 0 da 0. 1/3. Entonces aquí ustedes deben confirmar 1/3 menos 2/3 por 5/7 da menos 1/7. 0 menos 2/3 por 3/7. Esto me da menos 2/7. 1/3 menos 2/3 por menos 1/7 da 3/7. Y 2 menos 1/3 por 12/7 menos 1/3 por 12/7 me da 2 menos 2/3 6/7, ¿no? Ahí tienen que, se recomienda más de una vez cuando hagan las operaciones. Entonces aquí ya me queda una tabla simple de base XY, ¿verdad? Donde X va a ser igual a 12/7 y Y va a ser igual a 6/7. Entonces aquí ya se transformó. Entonces solución. Entonces la tabla simplex con base XY tiene solución básica factible con valores X igual a 12/7, X igual a 12/7 y Y igual a 6/7, y las demás variables, ¿verdad? Que no tienen unos y ceros en sus columnas se consideran que tienen un valor de 0. Bien. Que tienen un valor de 0 se considera, ¿verdad? Entonces, ya la plataforma nos va a sacar, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link, ya sería el último tema, ya casi para terminar, ¿verdad?